Hola hermanos, los saludo en nombre del Señor. Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestra serie de estudio de Viendo a Cristo en toda la Biblia. Hoy continuamos con nuestro estudio de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Específicamente, el día de hoy vamos a ver las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses. Para comenzar, obviamente, debemos hablar de la iglesia en Tesalónica, ya que fue la receptora de las dos epístolas que vamos a ver el día de hoy. Como tal, la ciudad de Tesalónica fue fundada en 315 en honor a la hermana de Alejandro Magno. La fundó el esposo de ella, Tesalónica por el nombre de ella. Mucho tiempo después, en 50, 60, en el primer siglo después de Cristo, era una ciudad importante, era una capital provincial Tesalónica, ya heredando su hegemonía griega y Macedonia, bajo el Imperio Romano era una capital provincial. La iglesia ahí fue fundada cuando Pablo, junto a Silas y Timoteo, predicaron ahí durante su segundo viaje misionero. Si se fijan ustedes en el mapita, está cerca de Berea, al norte de Atenas, ¿ya? Ellos estuvieron ahí y predicaron durante 3 semanas, es decir, 3 días de reposo aproximadamente, por lo menos. Se cree que probablemente estuvieron de 2 a 3 meses ahí, ¿ya? Ocurrió ahí en Tesalónica que mientras él estaba predicando, él planeaba estar mucho más tiempo, pero fueron apresados. De hecho, muchos cristianos fueron apresados y él alcanzó a arrancar junto a Silas y Timoteo a Berea. Entonces, en el momento que los encarcelaron a muchos, ellos alcanzaron a arrancar a la ciudad de Berea. En este contexto, entonces, que la iglesia de Tesalónica existió. Y Pablo escribe la primera epístola a los tesalonicenses. ¿Desde dónde le escribe? Desde Corinto, un poquito más adelante de su segundo viaje misionero, unas semanas después, unos meses después de dejar Tesalónica, de huir de Tesalónica, Pablo se encuentra en Corinto y desde ahí escribe a los tesalonicenses. ¿Por qué les escribe? Porque recibe desde Timoteo un informe sobre el estado de la iglesia. ¿Qué pasó? Que como había tenido que arrancar Pablo junto a Silas y Timoteo, estuvo muy poco tiempo con ellos. Por esta razón es que escribe la epístola, para continuar. ¿Por qué la escribe entonces? Porque el informe que le da Timoteo es de que ellos, pese a que tuvieron que arrancar muy rápido, aún así la iglesia se mantiene firme en la fe. Entonces Pablo les escribe con mucho gozo y alivio al saber esto. Y continúa en la carta lo que habría sido la predicación en la ciudad. Entonces él tenía programado seguir predicando, pero producto que tuvo que salir arrancando, continúa su predicación, continúa su exhortación en estas cartas. ¿Qué temas principales trata en esta primera carta? El día del Señor, como el fin de los tiempos. Dentro de esto también lo podemos desfragmentar también en el tema de la resurrección de los justos e injustos, la eternidad de los creyentes junto a Cristo, la apostasía que va a precedir a la segunda venida del Señor. Y también un tema muy importante es que Pablo da por hecho la divinidad de Cristo. Muchas veces él menciona a Cristo y a Dios trino de forma indistinta, ¿ya? Entonces, no la desarrolla la divinidad de Cristo, sino que ya la da por entendida y la da por sabida. Un bosquejo general de esta epístola. En primer lugar, Pablo saluda y tenemos una sección grande de historia, donde Pablo explica por qué está contento por la iglesia, por qué está contento de la fe que ellos aún mantienen pese al corto tiempo, y les explica la ausencia, por qué razón tuvo que arrancar y se ha ausentado. Y también encontramos una breve oración de Pablo. Y la segunda gran sección, ya luego de este contexto histórico, Pablo también instruye lo que sería la continuación de sus predicaciones. En primer lugar, encontramos temas de ética, ya de ética sexual, de ética de las relaciones en general, y también sobre el fin de los tiempos, donde es la mayor parte de esta corta epístola es sobre instrucciones escatológicas, es decir, instrucción sobre el fin de los tiempos. También Pablo incluye dentro de la instrucción temas de vida congregacional, es decir, cómo se debe manejar la iglesia. Recordemos que él no alcanzó a estar mucho tiempo con esta iglesia que él mismo fundó, entonces era necesario entregarle algunas instrucciones. Y finaliza
con una breve oración, encarga algunas cosas y la bendición final. Como podemos ver teológicamente el libro de la carta, la primera a los tesalonicenses, lo que desarrolla aquí Pablo es el entendimiento del Evangelio y las implicaciones que tiene para los creyentes, ¿ya? El Evangelio de Cristo, la vida de Cristo, la resurrección de Cristo y cuáles son sus implicaciones para nuestras vidas. En primer lugar, Pablo señala a Cristo como tal y cómo su gracia nos fue predestinada. De hecho, él indica que antes de que esta gracia sea derramada sobre nosotros, éramos idólatras, ya sea que adoremos a otro Dios o a nosotros mismos. El hecho de no adorar a Dios mismo es idolatría. Pero cuando su gracia es derramada, realmente Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Y es producto de esto, de su muerte y resurrección, es que podemos servir ahora al Dios vivo y verdadero. Porque producto de esto, de su muerte y resurrección, es que somos salvos de la ira de Dios. Y junto a esto tenemos esperanza en la vida eterna. Estas son nuestras implicaciones del Evangelio en Cristo. Y también Pablo señala en esta primera epístola las implicaciones a través del ministerio del Espíritu Santo, donde señala que Él nos llevó el Evangelio y Él es que, llevándonos el Evangelio, actúa con poder en nuestros corazones, generando una profunda convicción en nosotros, donde finalmente es irresistible a nosotros Cristo y es por eso que le llamamos gracia irresistible, porque el Espíritu Santo actúa, lo que en Hechos 2 encontramos como un corazón compungido. Y también las implicaciones del Evangelio en nuestra vida cristiana en general, donde nuestro andar debe ser para agradar a Dios. Y también Pablo indica cómo este andar y agradar a Dios es un llamamiento directo a la santificación y no a la impureza, ya que es incompatible. Y de esta manera la vida cristiana se sostiene anhelando siempre el regreso de Cristo en su segunda venida. ¿Cómo podemos ver a Cristo en la primera epístola de los tesalonicenses? Como Jesús, nuestra fuente de consuelo. Jesús, nuestra fuente de consuelo. Primera de los tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, con vosotros, en Cristo Jesús. Entonces, la voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos agradecidos, que seamos gozosos en la esperanza eterna en Cristo Jesús. Él es entonces nuestro consuelo. En las tribulaciones, la esperanza es la que nos motiva a la gratitud y al gozo constante. Como les decía adelante, sobre Cristo, la primera epístola a los tesalonicenses, Pablo enfatiza la deidad de Jesucristo, la enfatiza por sobre todas las cosas. Él indica que Cristo vino a salvar a los pecadores y que la salvación misma se logró en su muerte y resurrección, juntas, ¿ya? Juntos estos dos procesos es que logra la salvación de su pueblo. El capítulo 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Entonces, la fe en Cristo en su muerte y resurrección es lo que nos trae salvación. Por otra parte, también Pablo indica que el sacrificio de Cristo, la salvación como tal, nos es aplicada a través del Espíritu Santo. El capítulo 1, versículo 5 dice: por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo, y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, no es la predicación del evangelio mera, sino que es el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros, es en donde, cuando el evangelio es efectivo para salvación. La predicación del evangelio sería vana sin la actuación del Espíritu Santo, sin que actúe el Espíritu Santo, compungiendo ese corazón, rompiendo ese corazón, regenerando el corazón para generar fe. ¿Ya? El Evangelio produce esa fe siempre y cuando el Espíritu Santo actúe en el corazón. Y Pablo también indica la deidad de Cristo, de que como tal es nuestra gran esperanza. 4:16-17 dice: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Finalmente, cuando hablamos de escatología, cuando hablamos sobre todo de la primera epístola a los tesalonicenses, recordemos, era una iglesia sin instrucción, que había tenido
una prematura partida del predicador y fundador de esa iglesia que era Pablo. Entonces Pablo les habla de escatología no como un tema avanzado, no como un estudio denso, imposible solo para algunos teólogos. Pablo le habla de escatología porque es la base de la esperanza cristiana. La escatología, Apocalipsis, etcétera, etcétera, no es un libro complejo de entender en cuanto a símbolos. Lo importante es la esperanza cristiana. Por eso Pablo le escribe a esta iglesia tan nueva, tan prematura, donde al final le faltaba todavía para crecer. El tema que más desarrolla él es la escatología, el fin de los tiempos, no por complicarles la vida, no es como una clase de adultos avanzada de seminario, sino que como una clase básica, porque es la esperanza que nos sostiene, es la esperanza que nos sostiene en las tribulaciones. Estos versículos 16 y 17 no apuntan a algo denso de la Biblia, apuntan a la base de nuestras vidas, que es la esperanza en que Cristo volverá por su iglesia. Ahora pasamos a segunda a los Tesalonicenses. ¿Por qué coloqué esta imagen? Porque es una carta mucho más escatológica que la primera, ¿ya? El fin de los tiempos como tal es un tema muy importante en esta segunda epístola. ¿En qué contexto? Pablo continúa en Corinto, ya que esta carta fue poquito tiempo después, meses después de la primera carta. ¿Por qué razón la escribe? Porque en la primera contextualizó que estaba feliz porque seguían en la fe, porque tuvo que arrancar, porque se ausentaba. Habló de ética y luego habló de escatología. Y en esta segunda continúa con este gran tema de la escatología, es decir, el estudio del fin de los tiempos. Y también la escribe porque le llegaron informes sobre que la primera carta había causado escándalo en gente que decía que Pablo estaba predicando que el día del Señor ya había ocurrido. Mal entendida o de forma malintencionada, tergiversada la primera epístola, ocuparon expresiones de Pablo para decir que él estaba diciendo de que el día del Señor ya había ocurrido. Entonces Pablo escribe esta segunda epístola también para defenderse y decir que eso está equivocado. ¿Qué temas principales encontramos? Nuevamente el día del Señor, muy desarrollado. También en cuanto a esto, el sufrimiento cristiano y la tribulación que es necesaria que pase antes de que el Señor venga, y la vida cristiana que debemos tener siempre bajo santificación. Un bosquejo general de esta epístola, obviamente Pablo saluda. ¿Por qué razón Pablo se gloria? Porque pese a la persecución, tanto él como los cristianos siguen perseverando, porque existe esperanza en que la segunda venida de Cristo seremos glorificados. Entonces Pablo siente alegría por esto. Y también él ora con alegría y gratitud por cómo la fe actúa en nuestros corazones, en el corazón de los tesalonicenses. Y continúa obviamente con el fondo de esta corta epístola de instrucción, donde Pablo se refiere al día del Señor. Pablo ora y exhorta sobre el mismo tema, y también se refiere al trabajo. Algunos consideran de que algunos cristianos, creyendo que ya estaban en el fin de los tiempos como tal, consideran que seguir trabajando era una falta de fe, porque decían, bueno, el Señor va a venir, si me pongo a trabajar es porque yo creo que aún falta mucho tiempo. Y ahí está la disyuntiva de decir, ¿realmente debo trabajar o no? Aún esto no es ciencia cierta, esto es simplemente la idea de algunos comentaristas, pero Pablo, independiente de la razón por la que escribe, él se refiere en esta epístola también al trabajo, a lo importante que es para nosotros como cristianos tener un trabajo, un sostén en nuestras vidas. Y finaliza esta epístola con una bendición final. ¿Cómo podemos ver teológicamente la segunda epístola a los tesalonicenses? ¿Cómo podemos ver el carácter de Dios en esta segunda carta? A diferencia de la primera carta, donde Pablo hablaba más que nada de las implicaciones del Evangelio, ahora hace un énfasis en las implicaciones del regreso de Cristo, un énfasis en las implicaciones para creyentes y no creyentes de su segunda venida. En primer lugar, Pablo señala a Cristo como juez sobre quienes no obedecen al Evangelio, es decir, sobre los no creyentes, de forma negativa, es decir, les va a quitar la bendición de contar eternamente con la presencia del Señor y la gloria de su poder. De por sí esa es una bendición gigantesca, no contar con su gloria, no contar con su presencia. Entonces él como juez les va a quitar esta bendición que se van a tener los creyentes, y de forma positiva, es decir, que les va a agregar sufrir el castigo de eterna destrucción en el infierno. Entonces él como juez
les quita la presencia del Señor, la posibilidad de estar en la presencia del Señor, y les añade esta destrucción eterna en el infierno. Pero implicaciones de su segunda venida para los creyentes es que contaremos con la presencia de Cristo y podremos glorificarlo, le veremos cara a cara como Él es. Y con esto mismo, con esta implicación futura, es que Pablo llama a los creyentes a que vivamos en buenas obras, vivamos en santificación. Debido a que en algún momento el Señor va a venir y podemos estar con Él eternamente, es que debemos en el presente estimularnos a buenas obras. Debe ser un aliciente, una motivación. ¿Cómo vemos a Cristo en la segunda epístola de los Tesalonicenses? Como Cristo, Jesús, nuestro Rey que viene. Segunda Tesalonicenses 1:10 dice, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo, ¿qué les escribe aquí en el capítulo 1, versículo 10? Les dice, Cristo va a venir y al venir va a ser glorificado por todos los creyentes. Van a admirarlo como Él es, todos los que creyeron en Él, incluidos los tesalonicenses. Entonces, ese es el Rey, el anuncio del Rey que viene y nuestra expectación de poder darle gloria cara a cara. Como les mencioné antes, Cristo en la segunda epístola a los tesalonicenses adquiere un perfil mucho más de juicio, como el juez. En contraposición al juicio futuro, Pablo señala que hoy es el día de misericordia. En el capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, más nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy es el día en que el Espíritu Santo actúa en nuestros corazones, donde el Evangelio nos llega para dar gloria a Cristo. Hoy es el día de misericordia, pero eventualmente esa misericordia terminará. Capítulo 1, versículos 7 y 8 dice, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, o sea, como un juez, ya no como en Belén, en humildad, a predicar el Evangelio, sino como un juez a castigar a quienes no han obedecido al Evangelio. Agrega el versículo 8, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor va a ser como un juez con poder. El Rey de Reyes va a volver con poder a aplicar justicia, donde promete en esperanza a su pueblo de que sus aflicciones en esta segunda venida serán respondidas. Versículos 5 al 7 del capítulo 1 dice, una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros. Entonces, Pablo promete que este juez, que actualmente aplica misericordia, pero en el futuro va a aplicar juicio, en ese juicio, él, de forma justa, retribuirá a los que padecen en su nombre y castigará a los que han hecho padecer a los cristianos. Así vemos a Cristo en estas dos epístolas. En la primera epístola a los Tesalonicenses lo vemos como Jesús, nuestra fuente de consuelo, y en la segunda a los Tesalonicenses vemos Jesús, nuestro Rey que viene. Que el Señor les bendiga. Espero que el estudio de Cristo en estas dos epístolas cortitas, con un carácter muy marcado de la segunda venida de Cristo, sea bendición para nuestras vidas, que nos motive a esperanza, a gozo, sabiendo que nuestro Rey ya viene. Y de esta forma cada día busquemos más su santo nombre y busquemos ser más santos para su gloria. Que el Señor les bendiga.